Buenos días. Buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar la concursabilidad en el delito de trata de personas. Mi nombre es Julio Ernesto Tejada Aguirre, profesor del instituto que está a cargo de su capacitación. Bien, brevemente debemos señalar de manera rápida la concepción de concurso de delitos. Se afirma que se ha producido un concurso de delitos cuando una misma persona aparece como autor de varios delitos independientes entre sí, o cuando su conducta se adecua simultáneamente a una o más normas legales, lo que conocemos como tipicidad plural. Por ejemplo, si Pedro se apodera del rol de Juan y cuando trata de ser perseguido, lesiona a un transeúnte que quiso atraparlo. Entonces, en ese aspecto estaríamos dos hechos diferentes y consecuentemente estaríamos invocando un concurso real de delitos. Pero la determinación de las concepciones de real, ideal o concurso real retrospectivo, o delito continuado, delito masa, lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. En el concurso ideal, que está descrito en el artículo correspondiente, se determina estos aspectos: concurso ideal de delitos, concurso real de delitos y concurso real o retrospectivo, que es lo que nuestro ordenamiento peruano recoge. El concurso ideal de delitos, desarrollado ahora sí en el artículo 48 del Código Penal, establece que cuando varias disposiciones son aplicables a un mismo hecho, este será reprimido con la que establezca la pena más grave. Las penas accesorias y medidas de seguridad podrán ser aplicables aunque solo estén previstas en una de sus disposiciones. Bien, ahí podemos afirmar que el concurso ideal de delitos trae consigo cuando una sola acción genera una tipicidad múltiple. Es decir, un solo hecho es reclamado por diferentes tipos penales. Por ejemplo, si yo conduzco un vehículo de modo imprudente y este colisiona con un poste y posteriormente un pasajero muere y otro resulta con lesiones graves, tendremos una sola acción que ha generado tres tipos penales, y ahí estaríamos hablando específicamente de lo que se denomina concurso ideal. Para el concurso ideal de delitos debe haber tres elementos específicos, que es la unidad de acción, la pluralidad de tipos penales realizados y la unidad de autor. No se olviden de estos tres aspectos: unidad de acción, pluralidad de tipos penales realizados y unidad de autor, conforme el ejemplo que se les ha dado. Ahora bien, el tipo de concurso se resuelve sobre la base del denominado principio de absorción, es decir, se debe imponer únicamente la pena más grave, debiendo absorber las penas menos severas, ¿no? Y esto, tratándose de penas accesorias y medidas de seguridad, vamos a determinar también en cuanto sean las disposiciones aplicables al caso concreto. Pasemos ahora al concurso real de delitos. El concurso real de delitos es regulado en el artículo 50 de nuestro Código Penal. Y el concurso establece, descrito por el legislador en ese articulado, que cuando concurren varios hechos punibles que deben ser considerados como en otros tantos delitos independientes, debemos generar la sumatoria de esos hechos para la imposición de una pena. Es decir, esto se presenta cuando varias acciones independientes entre sí realizan a su vez varios delitos independientes o autónomos. Por ejemplo, ingreso, hurto una cadena de oro, al momento que me retiro del lugar, un policía me quiere detener y yo lesiono al policía y continúo en mi huida, y para huir abordo un vehículo, rompo la luna, genero daños y me voy en el vehículo. ¿Qué estaríamos? Estaríamos ante un delito, ante un concurso real o un concurso ideal. Lo que debemos establecer
es lo que establece, lo que señala el artículo 50, es decir, si concurren varios hechos punibles que deben ser considerados como tantos delitos independientes. Y efectivamente, el haber sustraído un bien en su fase de agotamiento y luego haber lesionado a otra persona, y luego de haber lesionado a otra persona seguidamente rompo el vidrio de una ventana de un vehículo para huir, habrían delitos independientes, hechos punibles que deben ser considerados de manera autónoma, y en consecuencia estamos ante un concurso real de delitos. Prosiguiendo, para poder determinar cómo se resuelve, debemos verificar la concurrencia también de tres elementos. Ya en el anterior caso, el concurso ideal, se ha dicho cuáles son. Para el concurso real debe haber una pluralidad de acciones, una pluralidad de delitos independientes y la unidad del autor. En ambos casos, la unidad es del actor. La diferencia en el concurso ideal es que hay unidad de acción, en el concurso real pluralidad de acción. Es la diferencia concreta. Muy bien. El concurso real establece también características. Tenemos concurso real homogéneo y heterogéneo. Y es homogéneo cuando la probabilidad debe desarrollarse con infracciones de la misma especie. Por ejemplo, cuando la gente realiza diversos hechos con el modo de poder lograr un tipo penal propio. Es heterogéneo cuando la probabilidad de acciones ataca a diversos bienes jurídicos protegidos. Un ejemplo concreto sería el hurto y la estafa, para que sea un tema heterogéneo. Bien. El procedimiento de solución de casos, hay que establecer, primero identificar las acciones o la calidad de la acción del tipo penal para poder nosotros verificar si estamos o no ante un concurso ideal o un concurso real. Seguidamente corresponde hablar del concurso real retrospectivo, que está en el artículo 51, es que plantea que después de una sentencia condenatoria se descubre que un hecho punible ha sido cometido antes de ella por el mismo condenado, de igual o distinta naturaleza, que merezca una pena intensa. El órgano jurisdiccional deberá solicitar copia certificada para poder ampliar la instrucción y consecuentemente emitir una decisión condenatoria con el agravante en el momento de determinar la pena. Entonces decimos que el concurso real retrospectivo se produce cuando los delitos en concurso no son juzgados simultáneamente en un solo proceso y el agente ha sido autor de varios delitos que inicialmente han sido por los que inicialmente fue procesado y condenado únicamente por un solo delito, y los demás delitos han quedado sin pronunciamiento jurisdiccional. En estos casos debemos también señalar cuáles son los elementos del concurso real retrospectivo, y en este aspecto tiene que haber una pluralidad de delitos, tiene que haber un juzgamiento sucesivo de los delitos en concurso y unidad de autor. Hasta el momento, en los tres aspectos, concurso ideal, concurso real y concurso real retrospectivo, señalamos que hay unidad de autor. Corresponde también hacer una gráfica breve de lo que sería un delito continuado, en atención a que el delito de trata de personas corresponden a veces simultánea o a veces escalonadamente diferentes verbos rectores. Pero el delito continuado está previsto en el artículo 49 del Código Penal, es decir, cuando varias violaciones a la misma ley penal o una de igual o semejanza naturaleza hubieran sido conocidas al momento de la acción y generan diversos resultados. Delito continuado, les ponemos el caso de que se pretende robarse un collar de perlas y
el día lunes empieza por una perla, el día martes por otra y el miércoles y así sucesivamente hasta culminar la sustracción de todo el collar. Ahí estamos hablando de un delito continuado para ponerles un ejemplo, digamos, de naturaleza doméstica. El delito continuado requiere para su configuración y efectos la concurrencia de 6 requisitos. 6 requisitos que corresponde establecer, es decir, una identidad de autor, pluralidad de acciones ejecutivas, pluralidad de violaciones de la misma ley penal, realización de las acciones en momentos diferentes, un contexto temporal para la ejecución, la unidad de la resolución criminal y la unidad del sujeto pasivo. ¿Cierto? Solo sujeto pasivo, contextos en momentos diferentes, pluralidad de violaciones a la misma ley penal, pluralidad de acciones ejecutivas. Son 6 los elementos que identifican al delito continuado. Seguidamente, en este aspecto vamos a marcar una última diferenciación con el delito masa. ¿Y por qué corresponde al delito masa? Porque el delito de trata también agrupa, puede ser por sujeto activo, agrupar diferentes sujetos pasivos en diferentes formas y tiempos. Pero para ello hay que marcar una distancia con el delito masa, y es en realidad una circunstancia agravante específica del delito continuado. Es decir, el delito masa, como agravante del delito continuado, se basa en la probabilidad de personas perjudicadas por el delito continuado y la ejecución de la gente. Por ejemplo, si una persona a través de un aviso por un diario señala que requiere ingreso de dinero con la finalidad de generar un negocio rentable. Este sujeto activo capta dinero de diversas personas y luego desaparece con el dinero. Recordemos hace poco el caso Clae, no tampoco, ¿no? Pero ocurrió. Y se determinó que estábamos ante un delito masa. Los elementos que caracterizan son que es la realización de un delito continuado y probabilidad de personas perjudicadas por el delito. Ahora pasemos a tratar propiamente el concurso en el delito de trata. Ahora vamos a tratar el concurso delictivo al tipo penal, que es materia de estudio en el presente curso. Bien. Es sabido por todos que el delito de trata de personas presenta entrecruzamiento normativo con otras figuras delictivas que identifican la lesión de intereses jurídicos de otras personas, como la libertad personal, la libertad sexual y intereses jurídicos también de naturaleza superindividual. Cuando define cuál es el objeto de protección jurídico-penal, esta regulación jurídico-penal respecto al delito de trata de personas ha sido diseñada recientemente en normas y acuerdos plenarios que han centrado el tema de protección. Esto es el acuerdo plenario 3/2011, el fundamento 13, dice respecto a que es evidente que hay una estrecha relación con bienes jurídicos involucrados en delitos sexuales y trata de personas con fines sexuales. Sin embargo, ello no impide, este mensaje está dirigido al jugador, no impide entender las semejanzas y diferencias entre los elementos típicos, así como las implicancias que acarrean para la aplicación de las consecuencias jurídicas que deben ser señaladas en este delito. Lo cierto es que el delito contenido en el artículo 253 del Código Penal no es objeto de una represión de tal intensidad como el caso de ultrajes a menores de edad, donde las penas resultan ser gravosas, ¿no? Y que están propuestas por el artículo 173 sin fines del Código Sustantivo. La posible concurrencia de otros tipos delictivos, como se aprecia, no es en definitiva una cuestión, digamos, que debemos ver de manera
trivial. No, no, no. Hay que determinar la magnitud de la lesión al bien jurídico protegido. Si hay una resolución criminal para que esta víctima de trata ejerza actos de prostitución y se involucran menores o adultos, y que esa finalidad en suma cuenta sea la explotación de la persona, definitivamente estaremos ante un tipo de trata, negando una posibilidad de un concurso real. Siguiendo este orden de ideas, tenemos que, para reconocer un delito como uno que atenta contra la integridad moral o la dignidad personal, habría que llenar obstáculos para poder identificar un concurso delictivo con los tipos penales como favorecimiento de la prostitución o proxenetismo o rufianismo, según las descripciones. Pero hay que entender que el bien jurídico protegido, y que es una posición mayoritaria o casi comúnmente aceptada a partir del protocolo de Palermo, es la dignidad de la persona humana. Eso hay que ser entendido para que el juzgador pueda asumir una determinación conjunta en la decisión que va a sancionar el delito de trata. A modo de pequeño antecedente, debemos establecer que la dignidad, conforme lo ha planteado diversos filósofos, Immanuel Kant establece que es la unión de todos los derechos fundamentales, y de tal manera que si se lesionara uno solo de esos derechos fundamentales, no podríamos nosotros exigir que la dignidad esté íntegra, siendo el bien jurídico protegido por posición mayoritaria o casi común, el delito de trata de personas, la dignidad, es que el juzgador debe tener como visión que la protección de ese bien jurídico protegido tiene que estar elaborado desde un aspecto constitucional. Bien, seguido ello, los artículos 179 y 181, que de los delitos anteriormente, es decir, favorecimiento de la oposición y proxenetismo, también evidencian bienes jurídicos protegidos de diversa naturaleza, como uno de ellos es la libertad de decidir, la libertad de autodeterminación. Pero en el caso del delito de tratas, la víctima es sometida a un trato vejatorio, inhumano, donde la dignidad humana es degradada a niveles deprimentes. En cambio, en la prostitución, no olvidemos, no necesariamente la víctima es objeto de vejación, pues sucede que éste está actuando con total libertad y obteniendo dividendos económicos importantes para lo que considere necesario. Entonces, en los delitos de prostitución y conexos, al margen de la materialidad sustantiva que se expresa y que exigen los tipos penales, el sujeto pasivo, que es adulto y que persigue con plena capacidad de discernimiento, portadora de libertad y voluntad, reiteramos, no necesariamente tiene que ser degradada o vejada, como sí ocurre en el delito de trata. Entonces, en el delito de favorecimiento a la prostitución, el bien jurídico protegido de la supuesta víctima, si es mayor de edad, estaremos tutelando lo que es la capacidad de autodeterminación moral, sexual, acuñada a otros aspectos. Veamos que la coacción, amenaza o violencia sobre la libertad para poder degradar la sexualidad está presente en el delito de trata, circunstancia que no ocurre en los tipos penales antes indicados. Es necesario comprender que los bienes jurídicos que se protegen, como ya se ha dicho, en estos dos delitos, diferencian a un bien jurídico protegido de manera mucho más amplia, como sí ocurre con el delito de trata de personas. Y efectuada
o realizada tal diferenciación, es que recién podemos nosotros asumir cuando estamos ante un concurso de delitos y cuando la finalidad, cualquiera de los verbos rectores del delito de trata, va a identificar como un hecho de consumo inmediato, de agotamiento inmediato. En los verbos rectores que aparecen en el artículo 153, no necesariamente se requiere que se agoten todas las finalidades, todas las consecuencias de cada verbo, sino que la finalidad en cada actuar del sujeto activo esté presente. Si una persona es trasladada de un lugar a otro con la finalidad de que ese traslado corresponda a una explotación, o esta persona es acogida o es recepcionada o es retenida, ya sea utilizando la violencia, el engaño u otras formas de coacción o otras formas de fraude que vician la voluntad, estaremos perfectamente frente a un tipo penal de trata. En consecuencia, no podríamos hablar de un concurso real o menos ideal. Ya la propia norma ha establecido agravantes en cuanto a la trata de personas, agravantes cuando este es menor de edad o la víctima muere a consecuencia del ejercicio de coacción o a consecuencia de la explotación, ya sea sexual o laboral. Hay agravantes propias que determinan o hacen que la sanción sea más intensa. Ahora, en lo concerniente a la naturaleza material del delito de trata de personas, que conforme hemos indicado, la consumación de este tipo penal ocurre cuando el agente logra captar, reiteramos, transportar, trasladar o retener al sujeto pasivo sin necesidad de que haya verificarse actos efectivos de la explotación sexual, laboral u otros con fines exteriores. Un elemento subjetivo del injusto de naturaleza trascendente que debe ser comprobado con los indicios y o evidencias que puedan recoger los órganos de persecución penal. Es decir, no basta que la víctima o no se exige que la víctima sea explotada sexualmente para confirmación de la trata, sino el acuerdo plenario número 3/2011 ha señalado que estos verbos actúan de manera independiente y que exige que el órgano jurisdiccional para la sanción, el juzgamiento de sanción, utilice indicios razonables para la concesión. Veamos el ejemplo. Si se traslada una menor, es captada, les pongo el caso, en el terminal del Cusco, con un aviso que dice se requiere cocinera para restaurante en la localidad de Mazuco. Muy bien, pero llega esta persona, es captada y es trasladada, y luego este traslado no ocurre hacia Mazuco, sino hacia Inambari, a un asentamiento minero. Ya la víctima ha sido engañada y esta, cuando se da cuenta, quiere retirarse y le ejercen la coacción. Le dicen: no te puedes retirar porque hemos invertido en tu pasaje, en tu transporte. En esos verbos rectores de la captación, el traslado y la retención, de manera independiente, sin que necesidad que esa víctima haya tenido que ser explotada sexualmente, el tipo penal de trata ha logrado su consumación, su agotamiento. ¿Y cómo podremos nosotros demostrar la finalidad de la acción? La finalidad es sencilla. Haremos que retomar a que es un elemento común estos avisos que aparecen constantemente diciendo se requieren señoritas para cocineras, etc. Y un elemento común
que en la zona a donde se va a conllevar estas personas, pues no se requieren ni cocineras ni cuidadoras, porque en esa misma zona hay suficiente personal para ello. Un elemento común, que normalmente son jovencitas menores de edad. Otro elemento común es que quien la capta y que la transporta le paga los pasajes, le paga todo el transporte, incluso le adquiere ropa y comida. Entonces, esa suma de elementos para construir la prueba indiciaria resulta ser de prioridad, de vital importancia para poder sancionar y combatir el delito de trata. Resulta inusual establecer, ¿no?, que una persona diga, no, mi único labor fue, me tomaron el taxi y me contrataron para desplazar 3 o 4 menores, y consecuentemente yo voy a invocar lo que se llama prohibición de regreso, es decir, mi rol como transportista es realmente socialmente aceptado. Esa circunstancia debe evaluarse en atención a los otros elementos que ya se han indicado, indicios que van a servir para construir una decisión efectiva. Bien, y todo ello debe estar en atención a coadyuvar el tipo penal del delito de trata. En el fundamento 18 del acuerdo plenario en mención dice al respecto: se podría graficar la diferencia entre tratante, promotor y proxeneta, señalando que el primero como un proveedor, el segundo como un impulsor, facilitador, y el tercero como un expendedor y gestor de la prostitución de víctimas. Por consiguiente, si el concurso real entre estos delitos resulta ser la posibilidad más técnica de conectarlos hipotéticamente, en la práctica la trata puede también dedicarse de modo sucesivo o paralelo a la promoción, explotación directa de la persona a quien es trasladada o retuvo inicialmente, con la finalidad de entregarla para promotores de prostitución o proxeneta. Es decir, si bien se acepta una posibilidad de concurso, pero la trata también exige esos actos para fines de degradación humana. En consecuencia, reitero, el juzgador tendrá que construir con elementos indiciarios y verificar y determinar la diferenciación entre el agotamiento de un tipo con respecto al otro. No podemos hablar, pues, de que esta persona que la encontramos en un prostíbar, digamos en el kilómetro 108, en La Pampa, carretera Mazuco-Puerto Maldonado, y al ingresar no podríamos nosotros al administrador procesarlo por proxenetismo, porque esta víctima ha sido sustraída de su lugar, es una persona en condición de vulnerabilidad que ha sido atraída por el anuncio, y de ahí la han sustraído hasta este lugar y le han facilitado y le han dado todo el acondicionamiento para que esta persona pueda generar dinero para el tratante. Es decir, no podríamos aisladamente entender que estamos ante un delito de proxenetismo simple. Bien, ahora la explotación directa y paralela, esa explotación no se exige como elemento de la fase agotadora del delito, sino la finalidad de la captación. ¿Para qué capta una menor? ¿Para qué le engaño a la menor? ¿O un mayor de edad? ¿O fuese su caso, para qué? Si no es para explotarlo. Pero en el transcurso de los verbos rectores hemos dicho que al ser ya una vulneración, al viciar una voluntad, no podemos exigir que como fase de agotamiento esté previamente la explotación, sea laboral o sexual.